Ay, es que no entiendes, eres bruto, ¿qué te pasa? Ay, es que no piensas, usa el cerebro, Dios mío, por favor. Hola, ¿cómo estás? Me alegra saludarte nuevamente. Bienvenido a un nuevo capítulo de Conócelos y Corrígelos. Soy la psicóloga Gina y hoy quiero invitarte a que tú y yo respondamos juntos la siguiente pregunta. ¿Cómo lograr una crianza libre de groserías e insultos? ¿Deseas la respuesta? Suscríbete a este canal de YouTube y ya nos vemos para conversar de este tema. Bueno. Bueno, entonces hoy vamos a hablar de un tema que se vive mucho en algunos hogares donde tienden a explotar y es las groserías, los insultos. Y vamos a ir más profundo porque tal vez estás pensando, ok, cuando mi hijo es grosero. Vamos a tocar eso, pero vamos a ir al fondo de toda esta situación en realidad, ¿sí? Y es, digamos que qué importante es que te des cuenta o que recordemos que somos ejemplos, ¿sí? Somos el modelo a seguir de esos niños, de esas niñas, ¿no? Entonces, así como yo veía cuando era niña a mi papá hacer ejercicio, también escuchaba lo que mi papá decía a mi mamá en muchas ocasiones, ¿m? O me decía a mí. ¿M? Es decir, a través de lo que escuchamos, también vamos de cierta forma como capturando lo que nos trae el ambiente, en este caso papá, mamá, esos principales adultos de referencia que yo tengo cuando voy creciendo, ¿sí? Por eso es que vamos a desarrollar este tema alrededor de tres claves. La primera, lo que crecimos creyendo de los insultos. Digamos que a veces creemos, ay, pero es que yo le dije bruto, pero ay, eso no lo va a traumar, ¿no? O, ay, pero es que no es para tanto. Es decir, tendimos a restarle valor o quitarle o tratar de quitarle peso a esos insultos, a esas groserías que en muchas ocasiones vivimos cuando éramos niños. Y eso era lo que asumían esos adultos, restarle valor, restarle importancia a lo que nos dijo. Ay, pero es que eso se le va a olvidar rapidito. Ah, no, pero es que me hizo enojar, ¿yo qué hago? Es su culpa por haberme hecho enojar, ¿no? Y quiero que aquí abajo me cuentes, ¿cómo fue tu niñez? ¿Hubo groserías, hubo insultos? ¿Cómo se referían a ti cuando te portabas bien o cuando te portabas mal? Normalmente cuando mamá o papá dice, ay, pero es que me saca de quicio, Gina, ¿qué hago? Ahí sería uno importante que reflexione, ok, cuando saca de quicio, entonces ¿cómo reacciona con ese niño? Con esa niña. ¿Qué le dice? ¿Qué palabras usa? Y claramente no vamos a reflexionarlo cuando yo de adulto estoy alterado, no. Pero sí es importante que reflexiones hoy, en tu niñez, ¿hubo groserías, hubo insultos o no? ¿Te las dijeron a ti o a tu hermano o a tu hermana? Reflexionalo. ¿Qué les dijeron? ¿Y cómo fue esa sensación cuando escuchabas eso? Ay, pero es que es un bruto, no entiende, pero piense, Dios mío, por favor. Pero use el cerebro, Dios mío. Pero ¿cuántas veces tengo que repetirle que haga X cosa? ¿Es que no entiendes, tontico? Y cosas incluso mucho más fuertes que pues claramente no voy a decir aquí, pero sí es importante que reflexiones, ok, ¿con qué groserías o con qué insultos crecí yo? Sí. Y esto no es ajeno a mi historia, porque también crecí con esto. Muchas veces se sacaban de quicio o se enojaban y explotaban conmigo y puedo decirte que me decían esas cosas, ¿no? Y eso claramente tuvo un impacto en mí. A nivel personal puedo decirte que eso tuvo un impacto en mi confianza. Se fracturó por completo. Y tenía mucho miedo a confiar en mí y en otros. Y lo tuve por muchos años, ¿sí? Fue algo de lo que fui consciente hace algunos años y comencé a trabajar a profundidad.
y lo sigo trabajando constantemente, pero sí es importante que te des cuenta, porque tiene un impacto profundo. Genera una o varias heridas emocionales en la niñez de cada uno de nosotros. Generó. Y eso puede explicar mucho de lo que eres hoy, ¿sí? Que sin ánimos de juzgar ni criticar ni mucho menos, sí va a explicar y te va a ayudar a entender, ok, por eso en esta situación reacciono de esta forma, pero en esta reacciono de esta forma. Nuestra infancia no está desligada de lo que somos hoy en día. Entonces, ¿qué crecimos creyendo en los insultos? Reflexiónalo, ¿sí? Es importante tener eso presente para poder transformarlo e incluso darte cuenta, ok, tal vez esto que me decían, ahora yo se lo digo a mis hijos y me sale en automático. No había sido consciente y gracias Gina por ayudarme a entender esto. Clave entonces número 2. Es un camino difícil pero satisfactorio. Es decir, una crianza libre de groserías e insultos, claro que es posible. Digamos que veamos la cadena al revés, invertida. Hay groserías, hay insultos porque hubo un adulto que explotó y se enojó con ese niño. Explotó y se enojó con ese niño porque ese niño tal vez no obedeció, no hizo caso. Vamos más atrás. No hizo caso porque no entendió la instrucción, no fue clara. No fue clara porque mamá dijo algo muy general. Arregla tu cuarto, perdón, y él entendió que era tender la cama y mamá se refería a organizar los zapatos en el closet. Y entonces, si te das cuenta al ver esa cadena de eventos invertida, del último que sucedió al primero, nos damos cuenta que una crianza libre de groserías, libre de insultos es posible. Es un camino difícil, claro, porque implica entender, de acuerdo al desarrollo de mis hijos, cómo es importante que le den la instrucción. A menor edad, más concreto, más breve, más específico. Ese es un super tip que te puedo dar. Pero es importante entender, por ejemplo, ese cerebro infantil que te comparto aquí, una transmisión que hice hace unos meses sobre ese tema. Es importante entender también, ok, cómo le doy esa instrucción. ¿Qué hago con mis emociones? Es decir, muchas veces vamos a extremos entre expresarlas o no expresarlas, y no es la cuestión es cómo las expreso. Entonces, el enojo no es malo, simplemente es un mensajero que nos dice, ok, hay algo que no me dejen, que en lo que no estoy de acuerdo y por eso me enojo. Y si acumulo, luego es que ¡boom!, explota. Entonces, para evitar que eso pase, identifica cómo expresar tus emociones, que aquí abajo te comparto un video donde profundizamos sobre eso, ¿sí? Entonces, si te das cuenta, ¿es un camino largo? Sí. ¿Difícil? Claro, pero es satisfactorio. ¿Y por qué? Porque aprendes a comunicarte desde un lugar amoroso, aprendes a comunicarte desde un lugar respetuoso, porque aprendes a ser firme y amable, que es algo que hoy en día tienden a decir mucho cuando se habla de crianza respetuosa. Y muchos no saben cómo aterrizarlo a la práctica. Muchas familias dicen, ok, ser firme y amable, pero ¿cómo hago eso? Ni idea. Y aquí está. Una forma es dejando atrás insultos, groserías. Y entonces eso nos invita a que seamos conscientes, ok, cuando exploto con esos hijos, cuando me estreso, cuando me frustro, ¿qué tiendo a decirles? ¿Qué palabras uso? Y escríbelas. En momentos de calma escribe qué es lo que traes a tu mente que les dices cuando estás así. ¿Sí? Y ahí te va a servir para luego volver a leerlas y decir, esto es fuerte. Y te ayuda a ser consciente para poder transformarlo. ¿Sí? Clave número 3. Aprender a comunicarme sin violencia. Digamos que hay un libro que te recomiendo mucho y es Comunicación no violenta de Marshall Rosenberg, que habla a profundidad de estos temas, pero que es importante. La comunicación no violenta, digamos que implica que no soy permisivo, pero tampoco caigo en ser autoritario, sino encuentro un punto, ojo, no un punto medio, sino el punto ideal en el que, de nuevo, soy firme y amable, en donde reconozco las necesidades de mis hijos, reconozco las mías y
podemos dialogar en torno a ello, ¿sí? Aprender a comunicarme de forma no violenta implica que me salgo de mi mirada de adulto, me quito esas gafas, porque no me pertenecen, porque tengo que entrar en el mundo de mi hijo, porque tengo que verlas, aprender a ver las cosas, entenderlas como las entiende él, ¿no? Como las entiende ella, ¿no? Saber que no es un ataque personal, no busca manipularme, no busca chantajearme, no busca nada de eso, ¿sí, no? Darme cuenta, ok, ¿me sirve de algo, sí o no, usar las groserías o los insultos? Desde mi mirada de adulto voy a decir sí, pero en la vida real con mis hijos la respuesta es no, porque me aleje y me desconecta de ellos. ¿Me sirve de algo cuando no me hace caso usar las groserías o los insultos? Desde mi mirada de adulto, de nuevo, voy a decir que sí, pero desde la situación real de mis hijos, de mis hijas, no me sirve porque solo me van a tener miedo, solo me van a ver como una amenaza, solo los voy a hacer sentir mal y si es algo que hago repetitivamente, pues se van a generar cicatrices que más adelante podrían tornarse en heridas emocionales. Y eso no es lo que queremos, ¿no? Eso no es lo que tú quieres, ¿sí? Aprender a comunicarme sin violencia implica que sea consciente de los métodos de crianza tradicional que usaban conmigo, que aquí abajo te comparto algunos capítulos en los que hablamos de algunos de ellos para que profundices, pero ya sé, ok, no son recomendables porque me alejan y me desconectan de mis hijos. En esta situación ha pasado de esta forma, en esta de esta forma. O sea, ya has vivido qué pasa cuando usas groserías, cuando usas insultos, qué pasa después, como que se vuelve a fracturar esa relación, ¿no? Y claramente no es lo que deseamos, ¿cierto? ¿No? Aprender a comunicarme sin violencia implica que yo sé reconocer, expresar y gestionar mis emociones. Porque no es no expresarlas o explotar, sino reconocerlas, abrazarlas cuando lleguen y aprender a sacarlas de una forma favorable para mí y para mi entorno. Aprender a comunicarme sin violencia implica que me doy cuenta, ok, abrazo a mi árbol genealógico por las cosas buenas que me dieron, pero dejo atrás las cosas dolorosas que sucedieron. No voy a repetirlas porque quiero emprender un nuevo camino con mis hijos. Y es posible. Hoy quiero decirte, es posible. Por eso quiero que me cuentes aquí abajo en los comentarios cómo podemos lograr una crianza libre de groserías e insultos. Cuéntame acá abajo opiniones, preguntas, experiencias sobre este tema y te estaré respondiendo durante estos días. Y para cerrar, seguramente te estás preguntando, pero entonces, ¿qué hago, Gina, si no me obedece? Quiero invitarte a descargar gratis mi ebook Cómo conocer y corregir a tus hijos desde el amor en el link que te comparto abajo de este video. Es un ebook 100% gratis donde iremos mucho más profundo en este tema y nos vemos dentro del ebook y tú y yo entonces seguimos aprendiendo juntos. Un abrazo enorme. Chao.